Señoras y señores, sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos. Este programa en este canal de Lolita de la Vega Oficial, Aquí Entre Nos, en donde nosotros estamos entrevistando a los personajes que ustedes me solicitan con los temas que ustedes quieren que yo trate aquí en este canal. Y esta noche me da muchísimo gusto, antes que otra cosa, tener de invitado, por supuesto, a alguien que ha sido compañero, amigo, compadre, hermano de una servidora a lo largo de muchísimos años, que ustedes conocen muy bien porque siempre ha estado en todos mis programas. Mi querido compadrito Pepe Monroy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, comadre. Muchas gracias por la presentación, siempre muy generosa. Y bueno, la verdad es que es un orgullo siempre compartir tus espacios. Diría Napoleón, ya más de 2 décadas y media nos contemplan. Y bueno, para mí es un honor siempre. Y ahora teniendo un invitado de lujo que pues es a todas luces un hombre temerario, un gladiador que está dispuesto a entrar a una batalla verdaderamente titánica. Pienso que será un programa por demás interesante y como siempre, pues dándole el gusto a tus seguidores de los temas y los personajes que les interesa que puedan estar en tus espacios periodísticos, siempre con mucha objetividad y responsabilidad. A mí me da mucho gusto que me acompañes esta noche de manera muy particular, siempre, pero hoy de manera muy particular, porque si alguien conoce bien la situación del Estado de México, eres tú. Por eso es que para mí es un placer que podamos hoy entrevistar a Enrique Vargas, el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de México, que es la joya de la corona, compadre, que es el estado de estados, aunque el estado más grande, y como dicen por ahí, si no me creen, vean el mapa, ¿verdad? Ni modo, es mi estado, es Chihuahua, pero desde luego en lo que tiene que ver con votación, el estado más importante en los votantes, pues es el Estado de México, compadre, y las elecciones se van a llevar a cabo el próximo año. Entonces, es muy importante poder conocer qué es lo que Enrique Vargas le está ofertando a la ciudadanía, qué es lo que pueden esperar de él, porque ciertamente ya en esta precampaña, pues tú sabrás que no falta por ahí, te voy a sacar un video para golpearte o voy a hablar cuando te peleaste con un policía, vamos, y empiezan los golpes bajos, y empieza ese afán de desacreditar, de dañar, de desangrar. Es decir, cuando al final de la jornada, en el caso de la candidata de Morena, pues no lo digo yo, es decir, lo dicen las autoridades, lo dicen las multas, lo dicen los documentos que así lo acreditan, que a lo largo de todo el tiempo que fue presidenta municipal, pues estuvo quitándole a los trabajadores el 10% de su sueldo. Y entonces, ¿por qué el 10%? Bueno, pues porque primero dijo que eran aportaciones, después parte de ese dinero lo utilizó en su campaña personal y otra parte dicen que se lo entregó al partido de Morena. Como quiera que sea, haya sido como haya sido, le está quitando el trabajo, el fruto del trabajo de los trabajadores de un municipio para realmente utilizarlos en su persona y en su partido. Y eso, perdóname, aquí y en China es un delito electoral. Yo no puedo de ninguna manera dejar de calificar las cosas con toda claridad, con toda contundencia, compadre, porque aquí pues no se trata de estar tapando a nadie. Ahí están las evidencias y ante las evidencias, ¿para dónde nos hacemos? Tú dime. Pues mira, yo creo que antes de escuchar, desde luego, la conversación con Enrique, a mí me gustaría de manera muy breve contextualizar tantito. El Estado de México es, como dices, la joya de la corona por mucho. Primero porque es la entidad más grande en cuanto a población, en cuanto a la aportación que hace a la federación, en cuanto a su sector industrial y productivo, en cuanto a la capacidad de exportación que tiene. Los 100 y pico de municipios representan un mosaico muy heterogéneo.
Si no es lo mismo Tenancingo que Naucalpan, que Atizapán, que Toluca, en fin, es todo un caleidoscopio. Aquí en el Estado de México, el grupo Atlacomulco, que tiene orígenes históricos claros, evidentes, representó una fuerza que llegó a niveles verdaderamente sorprendentes. Pues hasta la presidencia. A esto voy, rebasaron con mucho los límites del Estado de México, y Isidro Fabela y del Mazo Vélez y derivados similares, bueno, pues simplemente llegaron desde don Adolfo López Mateos y han estado rascando y merodeando la presidencia, pasando por Peña Nieto, etc. A mí me parece que lo que va a pasar ahora es una contienda que tiene características singulares, porque veo algo así, comadre y Enrique, como la revancha de Delfina. A Delfina ya la destaparon, y lo digo claro. Delfina sin respeto alguno, porque como dama y mujer me lo merece, pero como una mujer pública y candidata y política no me lo merece. Primero por su historial, y después porque no puede ser que esta mujer esté sentada en la silla donde estuvo sentado Vasconcelos, Jaime Torres Bodet o Robles, o la otra, que en la campaña anterior, cuando contendió contra Alfredo del Mazo, se hacía llegar de asesores porque ella no conocía ningún tema. Y cuando le preguntabas de salud, de transporte, de infraestructura, de programas marginales, etcétera, le preguntaba a los 10 asesores que traía que ellos respondieran por ella. Esto yo lo viví en carne propia. Y yo le dije entonces, oiga, Delfina, pues usted va a ser una Juanita más. Sí. Y no es un término que yo haya inventado, lo inventó desde luego el jefe político López Obrador, cuando en Iztapalapa volteó, vio a aquel chaparrito y dijo, ¿cómo te llamas, Juanito? Tú vas a ser el candidato. Bueno, correcto. En ese contexto veo que Enrique tiene primero por delante varios desafíos. El primero de ellos es cómo es el andamiaje en el que él se va a subir para poder tener la candidatura formal, ya sea como lo acabas de declarar, Enrique querido, con alianza, sin alianza, con coalición o sin coalición. La jugada es el Estado de México y hay que ir por él. Pero ¿cuál es el andamiaje? A Delfina, Mario Delgado dice que hizo su encuesta a donde le habló a 1,500 personas o casas y con eso muestró a más de 12 millones de electores. Pues eso no, bueno, no es serio. Eso no es serio. Pero aquí el tema, y termina un poco el contexto, es este conflicto interno público entre Alito, dirigente del partido, y el jefe político del Estado, que es Alfredo del Mazo. Las posibles fichas que Alfredo del Mazo ha puesto en la escena, que son básicamente mujeres, Alejandra del Moral y Ana Lilia, que son básicamente las que quedan, salvo que hubiera una sorpresa. Y del otro lado, bueno, pues evidentemente Enrique, que ha levantado la mano y que trae un prestigio por el buen gobierno que hizo en Whisky Lucan y por un conocimiento de nombre que le da, antes de salir a la carrera, un posicionamiento importante. Entonces, yo lo que veo es que en este contexto la batalla va a ser encarnizada. Va a ser una batalla a dejar la piel en la cancha, hay que inventar nuevo discurso, nuevos proyectos. ¿Por qué votar por Enrique? ¿Qué tiene Enrique que no tenga la señora Delfina? ¿Qué tiene Enrique? Bueno, por lo menos no le ha cortado la lana a los trabajadores de Whisky Lucan, ¿no? O sea, vamos empezando por ahí, por una parte, y por otra parte sí te puedo yo comentar esto, lo que a mí me consta que hubieron algunos morenistas recalcitrantes que cuando fue candidato a Whisky Lucan, votaron por él. Increíble, pero cierto, votaron por él. Sí, sin lugar a duda. Yo, mira, un poco nada más terminando el contexto, creo que viene ya el momento de las definiciones. Yo creo que el informe del gobernador, que debe ser en cualquier momento su quinto informe, es prácticamente para mí, en sus marcas listos fuera, y vendrá este proceso interno. Entonces yo diría, el reto para mí como ciudadano, como observador, como analista, como mexiquense, como incluso habiendo sido parte de algún gobierno del Estado de México, que a mí me honra y para mí fue una experiencia extraordinaria, es ¿cuál es la oferta de Enrique? Los diagnósticos ya están, los diagnósticos todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo va a resolver la seguridad? ¿Cómo va a resolver el tema de la salud? ¿Cómo va a resolver la conurbación metropolitana?
¿Cómo va a resolver el tema de los, o sea, ahí es donde viene, creo, la oferta, que esa es la que realmente vale la pena que Enrique nos lo pueda platicar, salvo tu mejor opinión. Y bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas a mi querido Enrique Vargas. ¿Cómo estás? Bien, Lolita, muchísimas gracias. Te agradezco la invitación. Pepe también, muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de poder platicar de lo que es Enrique Vargas, de lo que ha hecho Enrique Vargas y decirle a todo el Estado de México que primero soy su amigo. Eso es. Soy su amigo Enrique Vargas y poder ver qué es lo que necesita nuestro Estado de México para los próximos 20 años. Y por eso les agradezco la invitación. No, hombre, por favor. Mira, ahorita que hemos estado viendo a lo largo de estos días el nivel de violencia que se ha desatado, tanto en Jalisco como en Guanajuato, como en Ciudad Juárez, mi tierra. Yo recuerdo, pues yo le di seguimiento desde el primer caso, mi compadre incluso me acompañó, el primer caso de la primer mujer asesinada de las muertas de Juárez, Claro. hasta el último. Y puedo decirte que se convirtió en un escándalo a nivel mundial, como todos sabemos, y sin embargo, donde habían más muertas, era en el Estado de México, mi querido Enrique. Pero, ¿sabes qué? Todo se lo callaban, nunca lo decían porque no convenía. Entonces, todo calladito, pero fue pasando el tiempo y nos fuimos enterando de la verdad. De tal suerte que una de las preocupaciones en mi calidad de ciudadana, de periodista, de mujer, es el problema de inseguridad que se vive en el Estado de México. Si bien las mujeres, sobre todo las que estamos empoderadas, las que hemos estudiado una carrera, las que hemos sacado adelante a nuestros hijos, trabajando, en fin, pues no nos gusta, digamos, la figura de que el marido o el papá es el que nos va a venir a resolver la vida, porque para eso nos preparamos también nosotras. Pero ante este nivel brutal de inseguridad que se vive hoy en día, pues ya ni siquiera es un problema de hombres, mujeres, porque la violencia ataca a todos por igual. Pero en el caso muy particular de las mujeres, cuando se va y se denuncia, y esto yo lo he visto, fíjate, incluso, pues tú recordarás, compadrito, que fuimos con Bárbara Illán, quien fuera su procuradora de la Ciudad de México, Claro. en donde llegas con los ministerios públicos a acompañar a una víctima, y en este momento el trato que le dan a las víctimas es brutal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, usted lo provocó, seguramente estaba vestida con minifalda o alguna cosa y por eso es que el hombre se le aventó y le faltó al respeto y la manoseó, la violó, o etcétera, 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 etcétera. Es decir, victimizan doblemente a una víctima. Y entonces te das cuenta que sigue imperando el machismo en muchos de los casos. Y esto es una realidad, es algo que no podemos negar y que es algo a lo que muchas mujeres se enfrentan en el momento de presentar una denuncia. Así es. Yo ya demostré lo que es llevar el mando de la seguridad pública en Huixquilucan. Huixquilucan hoy es un municipio seguro, es un referente a nivel nacional en todos sus números y durante 6 años llevé el mando y cambió radicalmente el tema de la seguridad en el municipio. Primero, muchas veces me lo han preguntado de por qué o cómo o cuál es el secreto. Primero, hay que tener la voluntad política. Claro. La voluntad política de querer tener un municipio, un estado seguro. Segundo, el Ejecutivo tiene que tener el mando. ¿Qué quiere decir? Que los gobernadores o los presidentes municipales después le dejan el mando al secretario del De seguridad, ayuntamiento, claro. ¿no? O sea, sí, obviamente el secretario, pero le reportan al secretario del ayuntamiento Sí, y en muchos estados al secretario general de gobierno. No, no, no. claro. El gobernador tiene que tener el mando. El gobernador tiene que saber las 24 horas
qué pasa en su estado o los presidentes municipales en su municipio. Yo en mi teléfono llegué a tener más de 200 grupos de WhatsApp de seguridad. Desde calles teníamos hasta todos los mandos de la policía. Y ahí las 24 horas puedes estar viendo qué es lo que está pasando y obviamente tienes una comunicación en 2 vías. Yo el primer reporte que revisaba era a las 5 de la mañana y el último era como a las 12 de la noche. Wow. Y me levantaba por algo, revisaba también. Tienes que estar pendiente y tener la voluntad política de querer tener un municipio o un estado seguro. Segundo, se tiene que invertir. Sí. Se tiene que invertir en la seguridad, en patrullas, en armamento, en inteligencia, Uy, sí. en uniformes, pero sobre todo, y hay que dejarlo muy en claro, no cobrar cuotas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la policía se cobran cuotas. Y ahí es en donde viene, obviamente, un tema de corrupción Claro. sumamente fuerte. A los policías tienes que estar muy cerca de ellos, porque son tus policías, es tu equipo. Claro. Hay policías muy buenos y hay policías muy malos. Sí, hay de todo. También hay que decirlo, pero Por siempre supuesto. tienes que estar muy cerca de ellos, todos los días. Yo en cada evento que tuve en el municipio siempre le agradecí a mi policía. Siempre le agradecí porque están ahí las 24 horas Se la rifan. cuidándonos. Así es, cuidándonos. Y para poder tener un estado o un municipio seguro, tienes que conocer el tema de seguridad pública. Claro. Si no lo conoces, no hay nada que hacer. Eres hombre Yo he muerto. visto muchos gobernadores, muchos presidentes municipales que no tienen idea de la seguridad pública, que acuerdan cada 15 días con su director. No, bueno, Con su es una secretario de vacilada. Es una seguridad. vacilada. Pero también, Enrique, perdóname, pero por el otro lado, el presidente de este país se reúne todos los días a las 6 de la Así a mañana. las 6 de la con el mañana. gabinete de seguridad y para el caso, ¿eh? A ver, yo Sí, tenía una pero, pregunta específica, perdóname. ¿Qué harías con el CUSAEM si eres gobernador? mira, primero, lo del presidente. Se reúne para la mañanera. Una cosa es que te den un reporte. Claro. El Claro. reporte pues, lo puedes tener, ¿no? A la hora que quieras, ¿no? Claro. La parte pues, la puedes tener a la hora que quieras, ¿no? O sea, que te reúnas y que te den parte, informe, está bien, porque eso es lo que hacen en estas mesas, ¿no? De todos los días en los estados, en algunos municipios, lo que hacen es dar parte. ¿Para Claro. qué? Si te reúnes y te dan parte, pues nada más que te lo manden vía Por WhatsApp y WhatsApp. ya está. Pues sí, claro. O sea, que te den parte, pues la verdad es que no funciona. El tema de la estrategia que hay hoy en México de abrazos y no balazos, no funciona. O de libros. ¿Eh? Hay que regalarles un libro. Hay que regalarles un libro. La O estrategia de acusarlos que... con sus mamacitas, porque pues, si las mamás se ponen tristes. Así es. Y la estrategia de que se les tiene que acusar con las abuelitas no funciona. ¿Por qué? A los delincuentes se les tiene que perseguir. Sí. A los delincuentes se les tiene que encarcelar. Porque ¿saben qué? A los delincuentes no les importa arrancar la vida de la gente. Correcto. A los delincuentes no les importa disparar sus armas largas. Así A los es. delincuentes no les importa quitarle los sueños de una familia porque los delincuentes son cabrones. Así Y a es. los Así delincuentes es. se les tiene que perseguir. A los Correcto. delincuentes no se les tiene que abrazar. Apapachar. No, señor. Ahí están los números de la estrategia de abrazos y no balazos. Tenemos el país incendiado. Hay datos sumamente delicados, como el número de homicidios. Estas noticias que salen todos los días, si nosotros le decimos a un europeo, a un australiano,
lo que pasa en México, creen que son películas de ciencia ficción, De horror. de horror. En Michoacán, en un sepelio, Sí, hombre. matan a 12 personas, Uf, pero aparte desaparecen los cuerpos. sí, hombre. ¿Qué estamos viviendo? No puede ser lo que estamos viviendo hoy en México. Y les voy a decir qué es lo más peligroso de esto. Sí. El tiempo que nos va a costar poder bajar la incidencia en el país. Porque los próximos 2 años son perdidos. Eso hay que decirlo. Próximos 2 años no vamos a poder bajar la incidencia de la inseguridad porque no hay estrategia, porque no hay trabajo. Claro. Como presidente municipal y como coordinador nacional de alcaldes, yo fui a exigir con presidentas y presidentes municipales a Palacio recurso para la seguridad pública de los municipios, Fortasejo. ¿Y qué te dijeron? Nos recibieron con gas lacrimógeno y presidentes municipales de todo el país y de todos los partidos políticos. Fue en el último presupuesto que hubo dinero para la seguridad pública de los municipios. Retiraron el Fortaseg, eran 4,000 millones de pesos para la seguridad pública, en donde podías pagar patrullas, en donde podías pagar sueldos. Entonces, esos 4,000 millones ya no llegaron a los municipios. Tienen que entender el gobierno federal que la única manera de salir adelante es invirtiendo en los 3 niveles de gobierno. Bueno, pero acuérdate tú que cuesta muy caro el Tren Maya y también cuesta muy caro el aeropuerto Felipe Ángeles y cuesta muy caro Dos Bocas. Pues es que de algún lado tiene que salir la lana y por eso tienen que reventar todos los programas que se tenían para todos estos rubros importantísimos, porque pues se tiene que inaugurar todas esas obras. Así es. Y se van al doble también ¡Claro! de precio, ¿no? Las obras, una obra como el AIFA, que el primer mes de operación costó 22 millones de pesos, que es un aeropuerto que no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque el aeropuerto del AIFA tiene 14 estaciones. ¿Qué quiere decir? 14 estacionamientos para los aviones. El de la Ciudad de México tiene 80. Y el de Texcoco iba a tener 84. No, bueno. No va a funcionar el AIFA nunca. Y para que hubiera funcionado, tendrían que cerrar el de la Ciudad de México. Claro. Y las aerolíneas internacionales no les cubre el seguro. Entonces, no hay ningún avión internacional que pueda volar ahí. Bueno, el de Venezuela sí, ese sí, bueno, va y viene a Caracas. Llegan, no aterrizan y se van. Exacto. Y vacío, además. Y vacío, exactamente vacío. Lo que hicieron con el aeropuerto de Texcoco le va a costar al país muchos años. Tremendo. Les voy a platicar algo que me preocupa mucho. Sí. Hace 2 semanas que venía de viaje, que realmente es muy triste llegar al aeropuerto actual, el internacional. Pero platicando con el maletero, me decía que ya no viene turismo internacional a México, a la Ciudad de México. Dice que nada más llegan ya este turismo de backpack, ¿no? Que realmente pues no entran ingresos al país. Claro. Y me dice, voltea alrededor y realmente había puro turismo mexicano, ¿no? Y obviamente pues la gente que vive en la Ciudad de México y si van a otro vuelo pero mexicanos. Me dice, vea, no hay uno solo. ¿Cuál es un tema muy delicado? Porque el turismo en México era muy representativo para el tema económico. Por supuesto. Hoy ya no llega a Acapulco. Bueno, pues ve lo que ha dicho, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos en México. O sea, está recomendando categóricamente que no viajen a México. Así es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque se están exponiendo a una situación como las balaceras y todo lo que
lo que se está viviendo hoy en día y claro, ellos no quieren poner en riesgo a sus ciudadanos, ¿no? Así es. Así es. Lo que pasa hoy en México realmente es muy delicado, es muy triste, porque nos va a costar generaciones. Claro que Santiago. sí, claro que sí. Nos va a costar. A ver, hay otro tema también que me preocupa mucho, que es el tema de la salud. Sí, Le quitaron a millones y millones de familias el seguro popular. correcto. Seguro popular en donde si se enfermaban, pues podían ir a un doctor por una aspirina, en fin, hoy no tiene nada. Nada. Recordemos aquella promesa que íbamos a tener un sistema de salud Como en como, Dinamarca. como en Dinamarca, como en los grandes países de Sí, Europa. ¿Y qué pasó? No tenemos nada. Pero lo peor de todo es que los dirigentes de la mal llamada Cuarta Transformación se enferman y se van a Santa Fe, claro, a un hospital privado. pero claro, ¿Por qué no se van a uno público o por qué no se van a Venezuela? pues porque no, porque ¿No? evidentemente les gusta aparecer con la carita de la izquierda cobrando con la derecha, mi Sí querido es, Enrique, ¿no? las O cosas traer como médicos son. cubanos, ¿no? ¿Qué cosa, ¿Eh? compadre? O traer médicos cubanos. Otra Pero médicos. además, ¿de qué sirven los médicos No, cubanos? no, A es que a ver, ver, no, el tema de los médicos es un trasfondo sumamente fuerte y delicado. Les voy a Claro, decir qué es. No son médicos, claro, son son, adoctrinadores. son adoctrinadores, Claro. exactamente, que van a estar en cada una de las comunidades adoctrinando, enseñando y se va a replicar este tema cubano socialista. qué miedo, de verdad, Enrique, qué miedo todo esto que está pasando en mi país. Yo Sí. te lo digo, yo amo profundamente a mi patria, pero después de estar viendo todo lo que está sucediendo en un lugar, en otro y en otro y en otro, vamos, antes de iniciar este programa lo comentábamos, me parece que no es casualidad, no es casualidad que donde se han desatado la violencia de manera importante, quemando carros y matando gente, etcétera, etcétera, a lo largo de esta semana ha sido casualmente en Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, en Guanajuato, que es gobernado por el PAN, y en Chihuahua, que también es gobernado por el PAN. ¿Cuál es el mensaje que habrá atrás de todos estos ataques? Porque creo que vale la pena hacer un análisis realmente serio, objetivo, porque dicen por ahí, piensa mal y acertarás. No sé qué opines, compadre. Bueno, desde luego, primero estoy totalmente de acuerdo en las preocupaciones de Enrique, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad es un tema clave, el tema de la salud, bueno, el ICEMIN con mucho que intente no da el ancho para poder atender a todo este sector. Tú sabes que yo fui delegado del ISSSTE en el sexenio pasado y pues, lo conozco el sector, y además Claro, en la zona conurbada, en claro, donde el Estado de México y el Distrito de la Ciudad de México pues forman un todo y se hace una unidad, Enrique, que hay que verlo con ese concepto de metropolitaneidad. claro, En ese contexto, sí creo que haya atrás de los actos delictivos, del crimen y la delincuencia organizada, mensajes, y no me parece fortuito. Sí creo que Movimiento Ciudadano en Jalisco, el PAN en Guanajuato, el PAN en Chihuahua, y esto pues va de nuevo a la pregunta de Enrique. Si Enrique va a ser candidato en principio del PAN o de una alianza o se logra, etcétera, hay que estar prevenidos porque el Estado de México no está exento, Enrique, tú lo sabes, de espacios de la delincuencia organizada. O lo agarran de bodegas, o lo agarran de pistas cortas, o lo agarran de casas de seguridad. Y hay que admitir que hay claroscuros en el Estado de México que también son un foco rojo gravísimo. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo le entrarías a ese tema? Y nada más un antecedente. Recuerden qué pasó en Querétaro, en el sí, estadio, claro, por en donde supuesto, se, en donde se descubrió en la corregidora.
en la Corregidora, en donde se descubrió que muchos de estos golpeadores en sus redes sociales eran de Morena. Claro. Y fue en Querétaro. Entonces tenemos Querétaro, tenemos Chihuahua, Jalisco, Chihuahua y Guanajuato. Y Guanajuato. Y ni uno gobernado por Morena. Por Morena, exacto. ¿No? A ver, Pepe, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hice yo en Huixquilucan. Tenemos que primero hacer un diagnóstico muy claro de cómo está el Estado de México en materia de seguridad. Tenemos que invertir fuerte en nuestra policía. Tenemos que invertir en inteligencia. Es sumamente importante. Yo les voy aquí a platicar algo que no lo había hecho antes. Yo hice varias detenciones en el municipio y la verdad es que nunca hice ni boletines de prensa ni conferencia de prensa. Por aquí les voy a platicar una. Sí. Nosotros tuvimos una banda de colombianos. Sí, claro. De que robaban casas. En Huixquilucan fueron muy pocas, la verdad, pero iban en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, en todo esto. Se nos metieron a un club y de ahí los pudimos perseguir y llegamos hasta un hotel en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, lo cual yo reporté al gobierno federal este hotel de los colombianos. Obviamente no hubo ninguna reacción y de ahí empecé a implementar seguimiento con inteligencia. Logré detener a los 3 líderes de 3 diferentes bandas de colombianos que venían en una Mercedes-Benz AMG, que AMG es la más cara de las Mercedes, 2021. Wow. Imagínense ustedes cómo se iba a ver, ¿no? O cómo los puedes identificar en una camioneta nuevecita. Claro. Y a los 3 los detuve entrando al municipio de Huixquilucan. Sí. ¿Por qué? Porque tuvimos una inteligencia sobre de ellos. Fuimos siguiéndolos por día, ¿no? Y cuando entraron al municipio, ahí los detuvimos. Y como ese, tengo varios casos que no lo había contado porque la verdad es que a mí no me gustó el poder sacar estas cosas porque la ciudadanía vive muy tranquila en el municipio de Huixquilucan. Y les voy a contar otra. Esta sí fue muy dura. ¿Por qué? Cuando fue la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, que había saqueos en muchos centros comerciales, en muchos súpers, en muchos. Estas bandas hacían páginas en Facebook donde invitaban a que se sumaran los chavos para hacer estos saqueos. Wow. Abrieron esta página que se llamaba Saqueo Interlomas. Mira. Y de ahí te registraban a un grupo de WhatsApp. Inmediatamente lo detectamos en plena pandemia. Lo detectamos y yo me metí a ese grupo con mi teléfono. Mire. Que tengo 32 años. Y de ahí identifiqué al administrador y le dábamos seguimiento. A cada uno de los números que entraban les dábamos seguimiento, veíamos quiénes eran, les hablábamos y muchos se iban saliendo. Bueno, yo tuve seguimiento con el líder, y ahorita les voy a contar el desenlace, el líder que llevaba este de Saqueo Interlomas durante 2 semanas. Y yo le escribía todos los días, a mi municipio no te vas a meter. Y yo le hablaba duro, que no puedo repetir cómo le hablaba. No te vas a meter acá. O sea, durante 2 semanas
Entonces, se Hijo metían, de tu mal dormir, le decías. pero más duro. Y un domingo, en plena pandemia que nadie salía, un domingo, como terminamos de comer, y algo presentí, como a las 4:30 de la tarde. Incluso me quería dormir, pero algo presentí. A las 5 manda un mensaje al grupo de WhatsApp y dice: chavos, nos vemos en Interlomas. Ándale. Llegó la hora. Y le escribí y le dije: ahorita nos vemos allá. Aquí te espero, hijo de tu. Me subí, me bañé rápido para despertarme, porque la verdad es que estaba muy cansado. El tema de la pandemia fue sumamente cansado. Y me fui para allá. Obviamente llegó la policía municipal, llegó la policía estatal, y yo seguía en comunicación con esta persona. Estaban convocados alrededor de 300 jóvenes. Wow. Y él me decía, aparte eran jóvenes de la zona popular, ¿no? Que les decían: oye, vas a entrar por tu pantalla. Y pues los jóvenes, Pero claro. parte de la juventud, parte, ¿no? De decir, vamos a tener una pantalla y eso. Cuando llego allá, yo enfrente, abajo, esperándolos, le digo: te estoy esperando. Y me contesta: estoy ocupada. Y le dije: ¿cómo? ¿Eres mujer? Y ahí sí me ha dado una mentada de madre Sí. durísimo. Cuando llegaron los chavos y vieron el movimiento que traíamos, yo estaba enfrente ahí con mis policías, con la policía estatal, con el ejército, yo ahí esperándolos. Cuando se dan cuenta los chavos, se van, porque sí Claro. llegaron muchísimos. Y le estamos dando un seguimiento a su segundo. Y en Facebook logro identificar en dónde estaban. Mira. Era en una colonia cercana a Interlomas. Y de ahí los logramos detener al segundo. Pero a la líder nunca pudimos dar con ella. Mira. Una mujer sumamente inteligente, porque del teléfono que tenía nunca se conectó, siempre fue vía Wi-Fi, o sea, no la podíamos seguir. Sí. Y como este saqueo tenían en todo el Estado de México. Wow. Pero en Huixquilucan no lograron entrar. No lograron entrar. En Huixquilucan, en la pandemia, no se robaron un solo lápiz. Pues mira, yo creo que eso es muy claro, justamente la inteligencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años haciendo un programa semanal con la Secretaría de Seguridad Pública y veía todos los operativos y todos los grabábamos. Entonces, o sea, la participación de esta parte de inteligencia cibernética es absolutamente fundamental, porque de lo contrario, no tienes manera de darle seguimiento a las cosas, ¿no? Así es. Y tienes que invertir. Claro. Y cada vez, obviamente, hay más tecnología. Invirtiendo en la seguridad, teniendo buenos policías, teniendo la voluntad política, teniendo al equipo, que es de lo que preguntó Pepe, puedes bajar la incidencia y puedes tener un municipio o un estado seguro. Sí, 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 absolutamente, compadre. ¿Qué harías, Enrique? Desde luego, lo está llevando el tema de la seguridad porque es la prioridad de prioridades. Y ahí tiene que ver la inversión, y ahí tiene que ver la Es el tema de temas. Claro, y ahí tiene que ver la no impunidad y la no corrupción y wiri wiri, todo lo que sabemos. Pero el tema de la justicia, de la seguridad, es como un ferrocarril con varios furgones. Está la prevención, la previsión, el auxilio, el Ministerio Público como tal, la administración, la reclusión, la readaptación y la reinserción. Mientras todos los furgones no los arreglemos, estaremos parchando el sistema, como tú dices. Como la línea 12.
Exactamente. Entonces, a ver, hay inteligencia y hay tecnología y hay esto. Pero de repente sucede que si revisas las prisiones del Estado de México, pues te metes en otro hoyo terrible, Enrique querido, donde se han escapado Así los es, famosos en las así es. altas prisiones de seguridad máxima. Es decir, a lo que quiero llegar es a que de alguna manera el tema cruza transversalmente Transversalmente. toda la agenda que tú vayas a plantear como candidato. La pregunta es, ¿yo por qué tendría que votar por Enrique? Es decir, Enrique tiene el diagnóstico, hizo un buen papel en Whisky Lucan, me da evidencias claras y contundentes. Ahora, imagínomelo arriba y ya 100 y pico de municipios. ¿Cómo sería tu relación con la Guardia Nacional? ¿Cómo sería tu relación con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo sería tu participación en el sistema penitenciario que está bajo la férula del gobierno estatal? ¿Y cómo sería un poco la participación ciudadana? Que ahí te termino el comentario. Es el éxito del mundo cuando la ciudadanía participa entendiendo que ellos no tienen por qué traer ni los cascos, ni los uniformes, ni las pistolas. No, no, no. Pero sí son ojos y oídos que auxilian. El primer teléfono de emergencia de esta ciudad lo hizo la organización vecinal hace 30 años. La patrulla colonia por colonia, el código Águila, el operativo Unión, las patrullaje conjunto y mixto, las reuniones de seguridad con ministerios públicos, jefes policíacos, etcétera, era con la participación, Enrique, de los jefes de manzana, los presidentes de colonias, de barrios, de pueblos, de tal, y las delegaciones hoy alcaldías. Y se Pero además, un instauraron. dato adicional que, si me permites interrumpir para aclarar este punto, el que estaba a la cabeza de todo eso era nada más y nada menos que mi compadre Pepe Monroy. Sí, fue un privilegio, la verdad, y además déjame decirte, implantamos 28 programas de seguridad pública, de los cuales todavía 10 andan por ahí. Las alarmas visuales y sonoras, el alumbramiento en los lugares oscuros para desinhibir, ¿no? Un poco a la delincuencia. Entonces, bueno, esto te lo digo porque me parece, Enrique, que una de las ofertas que podría ser muy atractiva es cómo organizar, así como lo hiciste en Whisky Lucan, a la sociedad civil para decirle, tú no te vas a enfrentar a la delincuencia, eso me toca a mí, que soy tu gobernante, pero sí te necesito como oídos y como oreja y como denunciante anónimo para protegerte. Y entonces ahí entramos a la oralidad de los juicios, al sistema penitenciario, al tema de los ministerios públicos y nos metemos al verdadero mundo en donde está insertada la seguridad pública. A ver, no puedo yo hoy, por razones electorales, Claro. ¿no? Pero ¿qué les puedo decir? Mis resultados en Whisky Lucan. Yo soy el precursor de estos grupos de WhatsApp que yo les decía. Sí. ¿Qué fue lo que hice en Whisky Lucan? Que hoy obviamente todos los grupos siguen. Desde calles hasta colonias, metíamos a todos los vecinos. Y ahí metíamos al comandante, servicios públicos, y la verdad es que tienes los ojos de todos en la participación ciudadana. Correcto. Porque obviamente el gobierno pues, no tiene los ojos en todos lados. Por supuesto. Entonces, una luminaria, la subían e inmediatamente servicios públicos veía en qué lugar estaba y llegan en menos de 20 minutos, como en ningún otro municipio. En 20 minutos en Whisky Lucan están arreglando una luminaria. Sí. Alguna emergencia, obviamente, inmediatamente. ¿Qué se tiene que lograr? Algo que tú hacías, Pepe, y lo tenemos que seguir fomentando. Como bien lo dices, es la participación ciudadana. Correcto. A partir de la participación ciudadana, del trabajo entre sociedad y gobierno, hay mejores resultados, porque la misma ciudadanía se involucra en ciertas partes de la seguridad pública que es muy importante
y es en donde se dan muy buenos resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la tecnología para el tema de seguridad pública. Y fíjate, Enrique, que no es un tema menor dentro del contexto de la seguridad, con una precisión, porque a veces hay un error de semántica. La ciudadanía es una condición jurídica. Ojo, tienes que tener 18 años, estar empadronado, ejerces la ciudadanía eventualmente en el sufragio, te sirve para ciertas cosas. Pues la ciudadanía es básicamente la clientela de los partidos políticos. La que no lo es la vecinal. Entonces las leyes deben ser ley de participación vecinal y ciudadana, porque el que está abajo de 18 años, que es vecino, no lo representa nadie, Enrique. Imagínate. Entonces, fíjate, qué grave. La primera bachicha de marihuana, la primera experiencia sexual, la primer gramaje de coca, o sea, X, lo haces en esa etapa, básicamente, y curioso, nadie te ve ni te protege. Entonces, pero cuando tú hablas de vecino, hablas del que vive pared con pared, Claro. del que está próximo al otro. Entonces no me importa de qué partido seas, ni de qué religión seas. Si van a ponernos una casa de citas enfrente y tú y yo somos vecinos, nos vamos a agarrar de la mano para ir a protestar con el gobernante y decirle, oye, no queremos la casa de citas. Sin importar si eres de Morena, del PRI, del PRD, del Verde, de lo que sea. Si eres maometano, caballero de Colón, testigo de Jehová. Entonces, algo que puede ser interesante, pero además, Enrique, no lo digo yo, en el mundo donde hay esta participación vecinal y ciudadana, se logra el propósito. Y les voy a dar también un dato. Sí. En mi gobierno, Huixquilucan fue certificado 100% libre de trata. Ahorita que existe el tema. ¡Ah, qué maravilla! Aquí en Huixquilucan había un lugar muy famoso. Sí, claro. De muchos años. Claro. El famoso Spa Bosques. Así es. Durante años fue un tema de corrupción. ¿No fuiste tú, compadre, por ahí? No, a mí me platicaba. El amigo de un amigo. El primo de un amigo. ¿No? Un tema de muchos años. Sí. La verdad, de una corrupción sumamente grande. Y llegando, cerré el Spa Bosques. Me hablaron en ese entonces, 2016, no saben cuánta gente me habló para Me imagino. Es más, que no voy a decir su nombre, obviamente, un subsecretario del gobierno federal. Tómala. Me habló, oiga, presidente, es que... Yo iba de visita ahí, hombre, ¿para qué me cierra, no? Oiga, es Seguro. que me están pidiendo. Le dije, mire, de verdad, subsecretario, con mucho gusto yo voy a atender su tema. Nada más, mándemelo por oficio. No, mándemelo por oficio. Mándemelo por escrito, ¿no? Claro, exacto. Mándemelo por oficio para poderlo atender, ¿no? Pero yo lo atiendo. Entonces le dije, en cuanto llegue ese oficio, yo lo voy a atender. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y ahí fue certificado 100% libre de trata. Y pues esas son las victorias, perdón, Enrique, esas son las medallas que yo creo, comadre, que ahorita Enrique no nos puede decir muchas cosas porque obviamente cometerías errores del cuidado a la legislación electoral. Pero sí, hablar de lo que has hecho, me parece, Enrique, que te da trofeos y tarjetas de presentación muy padres. Ahora, sí, creo que hay que sí, refrescar el discurso, la oferta. Ya los panorámicos y los postes, y por Dios, ya estas cosas no jalan. Hay mucho más tráfico en tu red, hay mucho más visitas, miles, millones de visitas que las que pueden pasar por el periférico viendo un póster o un panorámico de Enrique que quiera ser candidato. Es decir, así como dices la tecnología para la seguridad, debe de haber una nueva manera de hacer marketing político electoral en donde le llegues a nichos específicos con un discurso nuevo, renovado, fresco, creíble, confiable, Enrique, porque el problema de nosotros es que ya no creemos en nadie ni en nada, porque nos dicen una cosa, piensan de una manera y actúan de otra.
Lo que Sí, es decíamos por hace un eso. rato con Lolita, ¿no? El país de la mañana es distinto al país de la tarde. Es por eso que Es que tienen otros datos, compadre. Claro, claro. Tú tienes mala fe, tú les tienes Ese mala es fe. soy muy sospechosismo. Es un sospechosismo horrible el tuyo y les tienes mala fe. Pero pues es que tienen otros datos. Es eso, es eso. por eso es que yo siempre digo todo lo que yo ya hice, Claro, porque está aprobado. Por exacto. ejemplo, en mi gobierno yo tuve más de 2,000 millones de dólares en inversión privada. Whisky Lucan competía contra estados y siempre fui el alcalde mejor calificado del Estado de México durante los 6 años. ¿Sí? Muchas veces calificado número 1 del país, siempre entre los primeros lugares, ¿no? Pero del Estado de México, y lo digo con mucha humildad, no hubo un presidente o una presidenta municipal mejor calificado que yo. Pues mira, Enrique, yo te voy a hacer una propuesta y no indecorosa, ¿eh? Te voy a hacer una propuesta en donde podamos nosotros, a lo largo de algunas semanas, platicar lo que tú has hecho en Whisky Lucan, porque eso es lo que tienes permitido, sobre distintos rubros. Hoy nos hemos dedicado al tema de la seguridad. Vamos a hablar de distintos temas, hablar específicamente de salud, hablar de educación, no de la actual secretaria no, de esa no, pero pero de la educación que tú has tenido en el municipio, ¿no? Miren, Del apoyo, etcétera, etcétera, a todos estos temas, para que vayamos desmenuzando tema por la importancia que tiene el Estado de México, Enrique. Déjenme contarles algo rápido. Sí. Yo soy empresario. Yo de donde vivo son de mis empresas. Enrique Vargas tiene 30 años trabajando. Las empresas familiares tienen más de 46 años. Yo, Enrique Vargas, tengo 30 años trabajando. Yo fui asesor en la Secretaría de Gobernación, fui regidor en el municipio de Huixquilucan, coordinador estatal de síndicos y regidores, diputado local, coordinador del grupo parlamentario, presidente municipal, que en mi primera elección yo gano por 380 votos. Sí. Una elección sumamente dura, competida, violenta. En mi segunda elección gano por 42,000 votos de diferencia. De 380 a 42,000 votos de diferencia. Yo gano en el 2018 a pesar de la ola de Andrés Manuel López Obrador. Yo le gano a Andrés Manuel López Obrador en Huixquilucan por 26,000 votos. ¡Wow! De diferencia. Y en el 2021 se vuelve a refrendar un gobierno de acción nacional por 42,700 votos de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos nos calificaron. Claro. El trabajo que hicimos, y es por eso que vuelven y vuelven y vuelven a votar por los gobiernos de acción nacional. Pues por tu gobierno en particular, digo, ¿para qué nos hacemos, mi querido Enrique? Digo, ¿para qué nos vamos? Así que como decimos en otro de mis programas, no nos grillemos, es por ti, por los resultados que tú diste y por el trabajo que tú hiciste. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, Enrique. Esa es la verdad. Así es. Entonces, a mí sí me interesa mucho que podamos compartir con la ciudadanía cómo has atacado los distintos rubros que le duele a la ciudadanía, que le interesa a la ciudadanía. De repente vemos, por ejemplo, a políticos hablando de macroeconomías, cuando al ciudadano común lo que le interesa es que le alcance el dinero para poder comprar los alimentos de la quincena, cuando le interesa tener el dinero para comprar los uniformes de la escuela de sus hijos o sus útiles, cuando necesita dinero para pagar la luz o el gas o el teléfono, el predial o la renta. A ver, y tienes toda la razón, que yo es lo que yo siempre les digo, en donde he estado siempre he sido el coordinador. Y yo, por ejemplo, a las presidentas de los presidentes municipales siempre se los he dicho. Los gobiernos están para una razón. Claro. Para subir el nivel de vida
de Claro, los habitantes. Que eso marca todo. por Para eso son supuesto. los gobiernos. Huixquilucan, cuando yo llegué, el precio por metro cuadrado de venta estaba en 20,000 pesos. Lo cual me da mucho coraje porque éramos el traspatio de Santa Fe. Sí, Y hoy Huixquilucan, el metro cuadrado de venta, el más caro, se vende en casi 90,000 pesos en algunos fíjate, lugares. fíjate. ¿Por qué? Porque es plusvalía, ¿no? Claro, La plusvalía, ¿no? Engloba muchas cosas. por supuesto. Y eso te llama a que hubo inversión, a que hubo desarrollo, a que hubo seguridad. La gente cuando entra a Huixquilucan, en estudios mercadológicos de empresas, no de gobierno, que más han compartido, ¿qué dicen cuando llegan a Huixquilucan? Llego a Huixquilucan y bajo mi vidrio. Se sienten muy seguros. ¿Qué es lo que Seguros. tenemos que hacer? Claro. Ese es un Tenemos, signo inequívoco, de verdad, Enrique, un signo inequívoco de decir aquí puedo respirar con paz y tranquilidad. Claro. así es, y eso es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos y para eso trabajamos, para darle a la ciudadanía el nivel de vida. Y yo a eso le apuesto, Enrique, te lo digo de verdad como mexicana, que México pueda recuperar esa paz y esa tranquilidad. Así que hagamos ese compromiso, Enrique, para Sí, que podamos seguir haciendo varios programas. claro. Compadrito, estás comprometido, ni modo, Con mano, mucho ya no gusto. tienes para dónde hacerte. Y Encantado. y invitamos a todo nuestro queridísimo público para que se inscriba en este canal, este nuevo canal de YouTube Lolita de la Vega Oficial, aquí entre nos, que le dé clic a la campanita para que reciba todas las alertas de todos los temas que ustedes me han solicitado, con los invitados que ustedes me han pedido. Y ya entrados en gastos, pues le den me gusta, ¿no? Para que sigamos llegando todas las semanas, los miércoles y los sábados, hasta donde ustedes se encuentren para dar una respuesta puntual a lo que ustedes me solicitan. Mientras tanto, a los dos les mando un abrazo con todo mi cariño Gracias. y Muchas este gracias. es el primero Abrazo y beso. de Gracias. varios programas que estaremos haciendo para ver cuál es la expectativa del Estado de México. Yo creo que le vaya muy bien al Estado de México, te lo digo de verdad, ¿eh? Le debe de ir bien, le debe de ir bien al Estado de México porque es el estado más importante de todo el país. El Estado de México tiene que regresar a ser un estado industrial, un estado de empresas, un estado en donde haya desarrollo. Eso es a lo que tiene que regresar el Estado de México. Compadrito. Pues ahí te va a ayudar mucho tu extracción, Enrique querido, como empresario, porque esto te da una visión clara de lo que significa tomar tus centavos, invertirlos, rifártela, tener una relación laboral, conocer de sindicalismo, conocer de desigualdad, de pobreza, de clases sociales, de oportunidad, de capacitación, de competitividad, de innovación. Entonces, esta extracción, déjame decirte que en mucho creo que es una de las mejores condiciones para poder llegar a cargos de gobierno, porque te da la visión de la iniciativa privada, donde el tema se llaman resultados, objetividad. Y cuando eres un inversionista que además le apuestas a tu país, pues doblemente. Entonces creo que por ahí, pues ahí vas en caballo de Hacienda. Yo les quiero dar un dato muy rápido. En mi gobierno, yo no dejé un solo peso de deuda, yo no adquirí deuda, todo lo que se compró en Huixquilucan es de los huixquiluquenses, toda la obra que se hizo en Huixquilucan, que son más de 1,600 millones de pesos, está pagada y a un solo proveedor en mis dos administraciones no se le quedó a deber un peso y todavía dejé en caja más de 80 millones de pesos. Pues eso es lo Digo, que habla bien. y ya entrados en gastos, tampoco les bajaste el 10% del sueldo a tus trabajadores. Digo, no, nomás para aclarar el punto, ¿verdad? No seas mal No, pensada, comadre. Oh, bueno, pues hay que preguntar. no, al contrario, la verdad es que en el municipio siempre y cada año le subimos el sueldo a los trabajadores, porque les voy a decir una cosa, el sueldo de cualquier trabajador es sagrado, Es sagrado. Correcto. porque con eso mantienen a sus familias Claro. y es lo que se le paga por su trabajo. Por eso yo siempre lo he dicho como empresario, Claro.
Y como político, como servidor público, siempre he dicho que el sueldo es sagrado. No Sí lo tiene es. por qué tocarse. Así es. Pues Enrique, estamos en contacto directo. Te mando un abrazote con todo Gracias. cariño. Pues yo Gracias. lo conocí, imagínense, desde que fue candidato la primera vez a Whisky Lucan, o sea, ya llovió. Y como yo les decía, hasta algunos morenistas así, pero recalcitrantes, hasta ellos votaron por él. Así que vamos a continuar con estas pláticas. Un Gracias. abrazo, Enrique. Otro abrazo, compadrito. Gracias, comadre. No se Gracias, Enrique. pierdan Buenas nuestro noches. próximo programa en otra emisión más de Aquí Entre Nos. Mientras tanto, muy buenas noches. Que descansen.